Amén, hermanos, bienvenidos, Dios los bendiga. Qué bueno, hermanos, nuevamente estar con ustedes en sus casas. Gracias por la confianza que nos dan de poder entrar a sus casas por medio de una señal. Amén, para esos tiempos que estamos pasando, ¿verdad? Donde el gobierno nos mandó, pero más que el gobierno, yo creo que es el Señor, hermanos. El Señor es el que nos mandó a nuestras casas, a que estemos en nuestras casas. Anhelando estábamos, decía yo a mi esposa en estos días, volver nuevamente a compartir la palabra. Ya uno cuando está en esto, hermanos, cuando uno ya está en el Señor, ya no nos podemos callar, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, ya nos podemos callar, ya está en nosotros, ¿verdad? Está en nuestro ADN, ¿verdad? El servirle al Señor. Y yo sé que más de uno en su casa está anhelando nuevamente que se abran las iglesias o abrir la iglesia de nosotros en Naranjo para volver a servirle al Señor, volver a adorar al Señor como pueblo y todo, y adorarle y alabarlo y glorificarle por todo lo bueno que Él ha sido, pero también para servirle. Amén. Yo sé que muchos ahí están sentados ahí diciendo: Señor, ¿cuándo va a ser el día en que yo pueda volver otra vez a servirte? Servir en las mesas, servirte en canto, servirte en alabanza, servirte en diaconado, en servidores, en tantas cosas, hermano, que es parte del servir al Señor. Entonces, mi consejo, hermano, es que le pidamos mucho al Señor que prontamente volvamos a estar nuevamente en la iglesia. Amén, para que esos dones, esos talentos que hablamos la semana pasada, que no los enterremos, sino al contrario, que los volvamos a poner al servicio del Señor. Amén. Pero antes de iniciar, yo quiero que oremos unos segundos para que el Señor sea hablando. Amén. Como siempre hemos dicho, hermanos, que no sea un tema, sino un rema de parte de Dios para esos tiempos que estamos pasando, que son tiempos difíciles, que son tiempos de angustia, que son tiempos de mucha tribulación. Amén. Pero para la iglesia no. Para la iglesia, hermanos, vienen los mejores tiempos. Vienen los mejores tiempos. Pero oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por esta tarde tan maravillosa de domingo, Señor, donde tú nos permites, amado Dios, estar, Señor, acá, escuchando palabra tuya, Señor. No es palabra de hombre, es palabra, Señor, tuya, que sale, Señor, de tu trono, Señor, de tu corazón al corazón de mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que tú, Señor, te glorifiques en esta tarde, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en este día, Señor, y que tú hables, amado Dios, a mis hermanos, Señor, como nunca antes, papito lindo, ahí en sus casas, Señor, ahí donde ellos están, Señor, escuchando, Señor. No a un hombre, Señor, sino a ti, Señor, que tú llegues, Señor, a lo más profundo de sus corazones con tu palabra, Señor. Apelamos, Señor, a la unción, papito lindo, de los 5 ministerios, Señor. A la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral, Señor, y aún la del maestro, Señor, para que venga, Señor, hablando, Señor, y venga trayendo un bálsamo, un ungüento, Señor, a nuestras almas, Señor, para esos tiempos que estamos pasando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, amén, hermanos. Entonces, ahora los pastores, de verdad, estamos hablando, hermanos, por medio de redes sociales y dando la palabra. Ahora no nos podemos callar y tenemos que anunciar, hermano, anunciarlo, la bendición que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Yo estoy seguro de eso, hermano, yo estoy seguro de eso, y yo sé que tú también, ahí en lo profundo de tu corazón, ¿verdad? Ahora los pastores, hermanos, estamos enviando palabra, ¿verdad? Como aquella palabra que el Señor dijo, ¿verdad? Como que un siervo le dijo al Señor: Señor, no soy digno de que tú vayas a mi casa, ¿verdad? Pero tú manda la palabra, tú envía la palabra y mi siervo sanará. Entonces nosotros mandamos la palabra, amén. Nosotros enviamos la palabra y la plaga no va a entrar, la enfermedad no va a entrar a tu casa, porque estamos enviando la palabra. Este hombre dijo: manda la palabra y mi siervo sanará. Y así va a ser, hermanos. Tus hijos no se van a enfermar, nosotros no nos vamos a enfermar, porque Dios tiene control y cuidado de todas las cosas, amén. Y pase lo que pase, hermano, lo hemos hablado, pase lo que pase, Dios tiene control de todas las cosas. Si algún hermano se enferma, si un hermano sufre lo que está pasando ahorita, hermanos, tengamos la seguridad que Dios tiene el plan de todo. Dios tiene el plan y el control de todas las cosas, amén. Como dijimos aquel día, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos, para Él somos, amén. Entonces no importa lo que sea, hermano, no importa lo que estemos pasando, sea que muramos, sea que vivamos, para Él somos y de Él somos, amén. Entonces tenemos que tener la plena seguridad, hermano, de que si a alguien pasa algo, hermanos, es porque Dios tenía ya marcado eso para su vida. Amén. Entonces nosotros, hermanos, enviamos la palabra y los siervos se sanan, los hijos de los siervos se sanan. Amén. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros damos la palabra, hermanos, pero tu función, hermano, es armar el arca.
Tú tienes, hermano, que armar el arca. Así como Noé, a Noé el Señor le dijo, en Revelación le dijo, ok, viene un diluvio para la tierra. En esos tiempos, lo hemos hablado, no llovía en la tierra, no llovía, no caía agua como cae ahora del cielo. Era un vapor que subía de la tierra. La vegetación, todo era diferente, lo hemos hablado, pero por tiempo, hermanos, a Noé le dijeron, ¿verdad? Va a llover, va a caer un diluvio, y seguro él en un momento él dudó, tuvo duda en su corazón, en algún momento él dijo, será cierto, será que Dios en verdad va a hacer eso, pero él le creyó a Dios, así como Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Noé recibió revelación. Entonces tú y yo estamos recibiendo revelación en estos días, y Noé dice que él recibió revelación de que iba a caer lluvia, y él, ¿qué hizo, hermano? Él no se puso a llorar, él no se afligió, él no se deprimió, él no se echó a morir, él se puso a construir el arca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahorita? Construir el arca, porque Noé construyó un arca, hermanos, y él, sin saber a quién iba a salvar, él tenía la certeza, hermanos, que era para los animales, porque ya se lo había dicho, pero en su arca, en esa arca, él logró salvar a 7 personas. 8 personas se salvaron, él y 7 personas más. Noé, la esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Armar el arca. Y que se metan los que se tengan que meter. Amén. Pero tener la plena seguridad que el arca que estamos construyendo es para nuestra familia, es para meter a nuestra familia. Y lo más tremendo, hermanos, es que dice la Biblia que cuando el Señor dijo ya, y Él cerró la puerta, no fue Noé el que cerró la puerta, fue el Señor. Fue el Señor el que cerró la puerta. Lo hemos hablado mucho, y el apóstol nos ha explicado mucho, ¿verdad? Que esa es la puerta de la salvación. Y el que cierra la puerta de la salvación es el Señor. Amén, es el Señor. Y si hubiera sido Noé, hermanos, él hubiera mezclado sus sentimientos. Él tal vez le hubiera abierto la puerta a quién sabe quién, amigo, vecino, familiar, estaba afuera mojándose, inundándose, ¿verdad? Y él en sus sentimientos hubiera abierto la puerta. El que cerró la puerta fue el Señor. Amén. Pero él estaba tranquilo. Y él podía orar, y él podía alabar a Dios, y él podía glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba su esposa, estaban sus hijos y estaban sus nueras. Él estaba feliz y contento. Entonces, que tú estés feliz y contento, que en tu casa, amén, que en tu arca que estás construyendo esté tu familia, están sus hijos. Pero esta es nuestra función. Nosotros somos Noé, somos los Noé del último tiempo, porque el Señor dijo, como en los días de Elías, como en los días de Juan el Bautista, como en los días de Enoc, como en los días de muchos, como en los días de Noé. Amén. Había inundaciones, había muchas cosas para el mundo, pero una de las cosas que había, hermanos, en los días de Noé era que había mucha incredulidad. Había mucha incredulidad, había muchas burlas, pero la familia estaba junta, Entonces no importa la incredulidad, hermanos, no importa las burlas que escuchemos, que muchas veces los que no creen en Dios, ¿verdad?, quieren tirar, hermano, contra nosotros los creyentes, contra la iglesia, contra los pastores, contra los siervos de Dios, contra muchas familias. Que eso no nos afecta, hermano. Las burlas siempre van a estar ahí, la incredulidad siempre va a estar ahí. Amén. Pero nosotros tenemos que tener la certeza que Dios nos reveló a nosotros que teníamos que hablar un arca, porque destrucción viene para el mundo, porque el Señor le prometió a Noé de no destruir nunca más la tierra por agua, pero no habló de otras cosas, ¿verdad? Y sabemos todo lo que va a pasar. Dice la Biblia, cielos y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Entonces todo esto, hermanos, todo esto que vemos, todo esto, lo que tú tienes, tu casa, tu carro, todo eso pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Aunque venga incredulidad, hermanos, de muchas personas, aunque vengan burlas, tú mantente firme. Amén, tus pies firmes en la roca que es Cristo, y que nada te mueva. Amén, eso es muy importante. Eso como introducción, hermanos. El domingo pasado, hermanos, estuvimos hablando un poquito de que no haya que tener miedo. No tenemos que tener miedo para estos tiempos, hermanos. Lo que menos tenemos que tener es miedo. Temor reverente al Señor, porque es el principio de la sabiduría, pero nunca jamás miedo, porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es el del amor de Dios, que es perfecto, que no falla. Amén. Echa fuera el temor. Por eso el Señor le dijo a Pedro, cuando ministró a Pedro, después de que Pedro lo negó 3 veces, le habló del amor. Pedro, me amas, para subirle su nivel de amor. Porque en estos tiempos, hermano, es muy importante tu nivel de amor. Tienes que estar al máximo nivel de amor hacia Dios y hacia tus hermanos, hacia tus hijos, hacia tu familia. Amén. Por eso dice la Biblia que nadie dice que puede amar a Dios si no ama al prójimo, si no ama a su esposa, si no ama a sus hijos, si no ama a los que tiene cerca. Amén. Entonces nosotros, hermanos, reflejamos nuestro amor hacia las demás personas, pero el amor más importante es el de Dios, es el que nunca falla. Entonces el perfecto amor, que es el perfecto amor, el amor de Dios, y dice que echa fuera
todo temor. Entonces no hay temor. Hablamos eso el domingo pasado, ¿verdad? También el miércoles, hermanos, estuvimos hablando de no acomodarnos, ¿verdad? No acomodarnos, no decir, qué rico, estoy en la casa, estoy en teletrabajo, no voy a la iglesia, no diezmo, no ofrendo. No podemos enterrar nuestros talentos, hermano. Tenemos que ser conscientes que cuando todo esto pase, porque va a pasar, tenemos que volver nuevamente a la casa. Tenemos que volver nuevamente, porque el Señor dijo, ¿verdad? Que teníamos que ir al templo, ir a la iglesia, ir al Señor a contemplar su hermosura, a inquirir también en su santo templo. Es muy importante, y poner, hermanos, al servicio de Dios lo que Dios nos dio. Amén. Entonces no acomodarnos. Y hablábamos que no acomodarnos, hermanos, no tener una mente vacía, sino una visión. Tenemos que tener una visión. Aunque estemos en la casa ahorita, en estos días, tenemos que tener una visión clara para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para mi trabajo, para mi empresa, para muchas cosas. No podemos acomodarnos. Y les digo esto, hermanos, un repaso de los temas que hemos visto, hermanos, por medio de las redes, porque es muy importante, hermano. A mí me gusta mucho recordar los temas, hermanos, porque son como eslabones de una misma cadena. Amén. Y todos tienen que ir y van, hermano. Todos los temas van en un mismo fluir, en un mismo sentir de parte de Dios. Por eso usted verá que hay Antibase, nuestro apóstol Juan Castillo está predicando esos mismos temas. Usted verá que si usted se conecta ahí a las redes sociales de las iglesias, de Ministerios de Benecer aquí en Costa Rica, todos vamos en el mismo sentir, vamos en el mismo fluir, porque por la cabeza, hermanos, desciende la bendición. Allá en Guatemala, nuestro apóstol Sergio Enrique igual, hermano, está hablando los mismos temas, porque todo viene por la cabeza. Amén. Entonces, les decía, hermanos, no tengamos miedo, ¿verdad? No nos acomodemos. Y una de las cosas, hermano, que Dios puso fuertemente en mi corazón para trasladarte hoy, para compartirte, hermano, es que debemos ser obedientes. Tenemos que ser obedientes, hermano. Vean, basta solo ver las noticias, hermano, para darnos cuenta, hermano, cómo está ahorita la situación a nivel nacional, hermanos. Hablemos de aquí de Costa Rica, no hablemos del mundo, hablemos de aquí de Costa Rica, hermano. Lamentablemente, el viernes, presas para las playas. Bueno, no sé para dónde iban, no me consta, pero presas, hermano, para las costas. Ayer hubieron presas en Cartago, ¿verdad? Se registraron presas en el centro de San José. Los partes que están haciendo, hermanos, por la restricción que se está haciendo a las 10 de la noche, viernes, sábado y domingo, a partir de las 8, hermanos, se incrementan las boletas, los partes, hermanos. Y digo yo, ¿cómo puede ser posible que la gente no esté haciendo caso, no obedezca? Amén. Pero nosotros como iglesia, dejemos al mundo a un lado, nosotros como iglesia tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos, dice Romanos 13, a las leyes terrenales. Tenemos, hermano, que sujetarnos y tenemos que respetar. Si nos dicen, hermano, que no salgamos de la casa, hermano, si están tus posibilidades, porque sabemos que por la naturaleza de los trabajos no todos se pueden quedar en casa, pero si tú puedes quedarte en casa, quédate en casa. Seamos obedientes, no seamos testarudos, hermano, no seamos como el salmón, hermanos, que nos gusta llevarle la contraria a las cosas. Si nos dicen sí, decimos no. Si nos dicen no, decimos sí. Nosotros como pueblo tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser diferentes, tenemos que acatar todas las órdenes y todas las directrices, hermanos. No esperemos a que sea demasiado tarde para reaccionar como país, hermano, como país. Yo le pido a Dios que no sea demasiado tarde para reaccionar, sino aprovechar bien los tiempos. Amén. Entonces, de la obediencia vamos a hablar. Y Primera de Samuel, vea qué lindo, hermanos. Primera de Samuel 15:22, yo sé que muchos lo saben, pero vea qué lindo, hermanos, lo que dice. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero me quiero quedar aquí. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer, hermanos, es el mejor sacrificio que Dios quiere. Sacrificio yo no quiero, lo que quiero es obediencia, obedecer al Señor. ¿Qué hago yo, hermanos, con sacrificarme? ¿Qué hago yo, hermanos, con caminar? ¿Qué hago yo con hacer un montón de cosas? Con ayunar, con hacer un montón de cosas, hermanos. Dios lo que quiere es obediencia. No es malo que ayunemos, pero que sea por obediencia al Señor y no una huelga de hambre, como muchas veces lo hemos hablado. Que sea, hermano, obedecer la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios, esto es lo que Dios quiere. Entonces, el principio de la sabiduría, lo vimos el domingo pasado, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová, ¿ok? Pero el temor, hermanos, no el terror, sino, no el miedo, sino el terror, es lo que no quiere Dios. Ese temor, hermanos, ese que nos lleva, amén, a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría, ¿cómo es la sabiduría, hermanos?
La sabiduría no se mide, hermanos, por lo que yo sé, por lo que yo conozca. Yo puedo conocer mucha Biblia, yo puedo conocer la Biblia de tapa a tapa, hermanos, pero eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría, eso puede ser inteligencia. Hay un montón de personas que son graduadas, hermanos, que son muy inteligentes, pero que no son sabios. Dios nos llamó a sabiduría, no a tanto conocimiento, no tanto, hermanos, a tener la palabra acá, sino en ser sabios. ¿Y qué es ser sabios? Entonces, la sabiduría, hermanos, no se mide por lo que yo sé, no se mide por lo que yo conozco. Amén. La sabiduría de Dios, hermanos, se mide por el comportamiento, por mi comportamiento. Así es como me van a medir realmente a mí, no por lo que yo sepa, es como yo me comporté. Yo, cuando llegamos, hermanos, al tribunal de Cristo, no al trono blanco, al tribunal de Cristo que va a la iglesia, hermanos, el Señor no nos va a decir cuánto sabíamos, cuánto aprendiste, cuántos versículos te sabes de memoria. No, el Señor no te va a decir eso. Cómo te comportaste, cuáles fueron tus obras, porque dice que se nos va a juzgar en el tribunal de Cristo, se nos va a juzgar por lo que hicimos en el cuerpo, para darnos un galardón, no para salvación, para darnos un galardón. Depende de lo que tú hiciste bajo tu comportamiento. Entonces, muchas veces, hermanos, vemos en la iglesia, hermanos, que hay personas, hermanos, que son recibidas, hermanos, por las actitudes que tienen, porque son aptas, ¿verdad? Llega una persona en la iglesia, hermano, y por su con P, aptitudes, porque son aptas, hermanos, son bien recibidas dentro de la iglesia. Aptitudes, tienen habilidades, tienen dones, tienen talentos, ¿verdad? Pero muchas veces son sus actitudes, con C, sus actitudes, hermanos, los que son rechazadas, hermanos, por esas actitudes. Amén. Entonces no es lo que tú haces, hermano, es como tú te comportas. No es lo que tú dices, es cómo lo dices. Muchas veces, hermano, las cosas las decimos, hermano, pero tal vez no en el tono que Dios quiere. Y tal vez estamos diciendo lo correcto. Amén. Pero no de la mejor manera. Entonces no es como nosotros, hermano, sepamos o nos conduzcamos, hermano, es lo cómo expresamos y cómo nos conducimos delante de los hermanos. Es muy importante esto. Amén. Entonces, muchas veces, repito, hermano, muchas veces los hermanos llegan con buenas actitudes a la iglesia, pero son las actitudes, ¿verdad? Sus actos, hermano, los que los reprueban. Amén. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. El Señor, repito, hermano, lo que quiere de nosotros es obediencia, es que seamos obedientes. Amén. Entonces, ahora bien, la pregunta es, ¿qué es obediencia, hermano? ¿Qué es obediencia? ¿Qué es obedecer? Obedecer, hermanos, lo acabamos de ver, va de la mano, hermanos, con adoración. Es muy importante que conozcamos esto. Hermano, la obediencia va de la mano con adoración. Vean lo que dice Génesis 22:4, lo hemos hablado mucho en la iglesia, pero siempre es bueno repetir las cosas, amén, y es seguro, decía Pablo. Génesis 22:4 dice, al tercer día, ojo hermanos, al tercer día, estamos en el tercer día, ponga cuidado hermanos, bájale la lupa cuando la Biblia dice el tercer día. Estamos en el tercer día, del 0 a 1000, un día, de 1000 a 2000 años, segundo día, de 2000 en adelante, tercer día. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Es muy importante que alcemos nuestros ojos. Tenemos que aprender a alzar nuestros ojos. Dice la Biblia, cuando ustedes vean que todas estas cosas se están cumpliendo y que todos estos males vienen para la tierra, dice, a alzar vuestras cabezas, erguir vuestras cabezas, a alzar nuestros ojos, porque nuestra redención está cerca. Hermanos, tenemos que levantar nuestra mirada, tenemos que erguir nuestra cabeza y ver que nuestra redención está cerca, hermano, muy cerca. Yo le decía a unos hermanos el día de ayer, hermanos, ya no es tiempo de estar jugando en la iglesita, ya no es tiempo de que si me meto o no me meto, ya no es tiempo de ver si cuando se reactive nuevamente el servicio en la iglesia, si voy o no voy, hermano. No, ya no es tiempo. Ya no es tiempo de negros o blancos. Ya no es tiempo de grises, ya ahora es o blanco o negro, o caliente o frío, hermanos. Pero es más importante, hermanos, que nos metamos. Ya no es tiempo de devolvernos. Dice, Abraham alzó sus ojos y vio un lugar lejos. Vio un lugar lejos. Las bendiciones a veces cuestan, hermano. A veces tenemos que esforzarnos. Amén. Pero el 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, a sus 2 siervos que llevaba, dice, esperen aquí con el asno. Y yo y el muchacho, y yo, primero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces soy yo primero, para que mi casa le sirva al Señor, primero soy yo. Entonces dijo él, yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta el monte, subiremos, nos esforzaremos, aunque esté lejos, amén, iremos hasta allí, y dice, y adoraremos.
y adoraremos. Y ojo, y volveremos a vosotros. Qué tremendo, hermanos, porque habló de los dos, que los dos iban a volver. Por eso dice que Abraham es el padre de la fe, porque no sé qué pensaba él, hermanos, pero él tenía la fe y la certeza que aunque tenía que subir a sacrificar a su hijo, él iba a volver con su hijo. Él iba a volver con su hijo. Por eso le dicen, o por eso se le llama el padre de la fe. Amén. Pero el punto es esta palabra, dice, subiremos, iremos, yo y el muchacho subiremos al monte y adoraremos. Y adoraremos. Y tremendo, hermanos, porque Abraham ahí no llevaba una guitarra, Abraham ahí no llevaba un teclado, Abraham no llevaba un instrumento para adorar, porque a veces tenemos el concepto, hermanos, adoremos a Dios y lo primero que se nos viene a la mente es cantar, amén, sí, adorar es cantar, pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que adorar es obedecer. Obedecer es lo más importante, más que los sacrificios, amén, más que cantar, hermanos. Dios quiere que obedezcamos. Claro, le cantamos a Él, porque adoración, lo hemos hablado muchas veces, adoración es cantarle a Dios por lo que Él es, por lo que Él es, amén. Pero alabar al Señor es cantarle a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que Él está haciendo. Entonces tenemos que ser agradecidos. Este es tiempo de alabar al Señor. Es tiempo que tu casa, hermano, tú pongas cánticos, que tú pongas un CD o un cassette o lo que tengas en tu casa. O ahora hay muchas facilidades por las redes sociales. Hermano, tú pongas ahí en YouTube o en cualquier plataforma, hermanos, donde tengamos música, hermanos, de alabanza al Señor. Es muy importante que alabemos por lo que el Señor está haciendo, porque el Señor está haciendo y va a hacer grandes maravillas. Pero volvamos al punto, adorar es cantarle a Dios por lo que Él es, amén. Entonces, eso es adorar. Pero aquí, amén, hermanos, dice la Biblia que Abraham dijo, subiremos y adoraremos. Pero repito, él no llevaba ningún instrumento. Él no llevaba ningún instrumento. Él lo que llevaba era un corazón deseando de obedecer a Dios, porque Dios le había dicho, sube y ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Y él dijo, yo tengo que obedecer al Señor. Eso es adoración. Eso es lo que quiero dejar, hermanos. Entonces, adoración es obedecer. Obedecer es adoración. Amén. Es muy importante. Entonces, ¿y por qué les digo esto, hermanos? Porque el primer pecado, hermanos, el primer pecado fue la desobediencia. Y Dios traía a mi corazón esto, hermanos, que si el primer pecado fue la desobediencia, hermanos, si Adán lo que hizo fue desobedecer, hermanos, eso quiere decir que Adán en algún momento determinado dejó de adorar a Dios, dejó de tener comunión con Dios, dejó en algún momento de tener intimidad con Dios, y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros perdamos, hermanos, la comunión con el Señor. El orarle al Padre en el nombre del Hijo, con la intercesión del Espíritu Santo. Dios no quiere que perdamos eso, esa comunión con Dios. Entonces, en algún momento determinado, Adán estaba así en un lugar así, hermanos, al aire libre. Porque dice que cuando ellos escucharon la voz de Dios, que se paseaba por el huerto, al aire, al fresco del día, entonces dice que ellos se escondieron. ¿Pero por qué se escondieron, hermano? Porque el pecado, hermanos, la desobediencia fue fruto, hermanos, de que ellos dejaron de tener intimidad con Dios, de que ellos dejaron de hablar con Dios. Tal vez Dios pasaba por el huerto y ellos en sus cosas, en sus quehaceres, en sus muchas cosas, y dejaron de tener esa comunión con Dios, y esa comunión con Dios era la adoración. Entonces dejaron de adorar y cayeron en desobediencia. Amén, porque adorar es obedecer. Cayeron en desobediencia, hermanos, y Eva fue tentada por la serpiente. Todos lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, que porque Adán fue tan imprudente, dejó, hermanos, que la serpiente le llegara a hablarle al oído a Eva. Amén. Pero al final, hermanos, aquí lo que yo quiero que quede en tu corazón es que ellos cayeron porque les faltó, bajó su nivel de intimidad con Dios, bajó su nivel de comunicación con Dios, bajó su nivel de adoración a Dios, y la adoración, hermanos, los hizo, esa falta de adoración, cayeron en desobediencia. Ahí entró el pecado. Entonces, ¿por qué? Repito, hermanos, obediencia es adoración. Entonces, el pecado de Adán, hermanos, fue desobedecer, dejó de adorar. Amén. Perdió el huerto. ¿Por qué, hermanos? Por no adorar. Que Dios nos guarde, hermanos, de perder el huerto. ¿El huerto qué significa, hermanos? Lugar de placer. Eso es lo que significa el huerto. Lo hemos hablado muchas veces, en estar en nuestra casa, que en nuestra casa esté el placer de estar dentro de nuestras casas. Eso, que está el placer de estar con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ese es el deleite. Dios quiere, hermanos, que recuperemos eso nuevamente. Amén. Entonces, si por
falta de oración o por desobediencia Adán perdió el huerto, Dios lo que quiere es que por medio de la oración tú y yo recuperemos el huerto, que recuperemos nuevamente el estar en nuestra casa y que ese sea el deleite. Por eso es que Dios nos está metiendo a este tiempo donde tenemos que estar en nuestras casas. ¿Para qué, hermano? Para que volvamos, pues se vuelva a recuperar el huerto y el deleite de muchas cosas que muchas veces lo hemos perdido, hermanos, que hemos dejado de valorar. Dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Amén. Entonces por ahí se ven unas gallinas, ya andan buscando un nido. Nadie sabe, hermano, lo que tiene hasta que lo pierde. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que valoremos lo que ahorita tenemos, que valoremos lo que ahorita tenemos. Y es tremendo, hermanos, porque ellos escuchaban, oían la voz de Dios, que andaba en el fresco del día. Amén. Y se escondieron. Qué tremendo, hermanos, porque dice, hermanos, que ellos escucharon la voz de Dios, aún de que estaban en pecado, hermanos, pudieron escuchar la voz de Dios. Eso es lo más tremendo. Aún de que habían caído, ellos lograron escuchar la voz de Dios. Dios les dio una oportunidad, tal vez de que procedieran al arrepentimiento. Amén, escucharon la voz de Dios. Pero ¿qué hicieron, hermano? Se escondieron. Muchas veces la desobediencia, muchas veces la falta de oración hace que nos escondamos de la presencia de Dios. Amén. Dice que se escondieron en los árboles del huerto, y árboles tipifica hombre, tipifica una religión. Muchas veces nos escondemos en una religiosidad. Amén. Dios no quiere una religión, Dios no quiere una religiosidad. Dios lo que quiere es que tengamos una relación con Él. Amén. Entonces, el pecado, hermano, repito, es la falta de oración. Hace que nos escondamos de la presencia de Dios. Amén. Por eso, hermanos, que debemos de ser precavidos. Es muy importante que seamos precavidos, que seamos obedientes, hermanos, que seamos... La Biblia nos alerta de tantas cosas, nos avisa. Vea lo que dice Proverbios 22:3. Dice, el avisado, o sea, el precavido, al que Dios le anuncia, aquel Noé, que Dios le anunció que venía el diluvio. ¿Qué hizo él, hermanos? Hacer un arca. Aquel José que en algún momento en sueños el Señor le dijo, el niño corre peligro, salió huyendo para Egipto. Amén. El otro José, hermanos, que habla la Biblia, que dice, hermanos, que en sueños o en revelación Dios le reveló que venía una hambruna, 7 años de vacas flacas para la tierra. Dice que él, hermano, lo que hizo fue preparar graneros. Amén. Entonces, Dios nos está alertando, tenemos que ser precavidos. Amén. Este mismo José, en algún momento determinado, dice la Biblia, hermanos, que él, cuando trabajaba en la casa de Potifar, dice que la esposa de Potifar lo tentó y dice que él salió huyendo. Muchas veces tenemos que huir del pecado, tenemos que huir, hermano, de la maldad, tenemos que refugiarnos. Dice la Biblia en Proverbios 22:3, el avisado, el precavido, ve el mal y se esconde. Ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Y es lo que está pasando ahorita, hermanos. Es lo que está pasando ahorita aquí en Costa Rica y esperemos que ya no más. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que mucha gente ve el mal y en lugar de esconderse, hermanos, va. ¿Y qué importa? ¿Y qué me importa a mí? Y eso no me va a pasar a mí, eso no me va a contagiar a mí. Y es lo que está pasando ahorita. Vea lo que dice Proverbios 22:3, el mismo en la Biblia, lenguaje actual. Dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, hermanos, Dios nos está alertando. Si nos están diciendo quedémonos en la casa, seamos obedientes, hermanos. Seamos obedientes, creámosle a Dios, claro, amén, creámosle a Dios y le vamos a creer a Dios, amén, pero seamos obedientes, seamos precavidos, amén. El precavido o el avisado ve el mal y se esconde, amén. Es muy importante, hermanos, porque como les decía ahora, el ejemplo de José, cuando la esposa de Potifar lo seducía y todo, le decía, duerme conmigo, lo angustiaba, y dice que él, hermano, en un momento determinado dejó la ropa en las manos de ella, dejó la ropa y huyó y salió corriendo. Hermanos, ¿por qué? Porque en la mente de José no estaba esa mujer. En la mente de José, él tenía otra visión, por eso es muy importante tener una visión. La visión de él era otra. Dios le había hablado a él, le había hablado con sueños de muchas cosas de lo que Dios iba a hacer para él. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué hubiera pasado si José en ese momento hubiera caído, hermanos? Porque recordemos que este José fue el que salvó al pueblo de Israel. Bueno, en ese tiempo a los hijos de Abraham, de Jacob, ¿verdad? Los salvó. Amén, de esa hambruna, amén, y ellos fueron los que cayeron en Egipto, amén, y después pasó todo lo que pasó, amén, pero Él los salvó en ese momento, amén. Entonces, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si José, hermanos, no hubiera tenido bien clara la visión y hubiera caído con
con la mujer de Potifar? ¿Qué hubiera pasado con su padre, Jacob? ¿Qué hubiera pasado con sus 11 hermanos? Amén. Dios tenía un plan para él. Amén. Pero si él hubiera caído, hermanos, Dios se levanta a otra persona, porque Dios es así. Nadie en esto es indispensable. Por eso dice la Biblia que ninguno tome tu corona. Amén. Entonces, pero él, hermano, gracias a Dios no cayó, ¿verdad? Para que él pudiera salvar en ese momento a sus hermanos. Amén. Pero les digo esto, hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar la obediencia, tenemos que guardarnos para Dios. El apóstol siempre nos ha dicho, un evangelio sin santidad, hermanos, deja de ser evangelio. Amén. Tenemos que buscar la santidad de parte de Dios. ¿Y cómo busco yo la santidad, hermano? ¿Cómo busco yo el aguardarme para Dios? Porque santidad, hermanos, no es pecar, hermanos. Santidad es ser apartado por Dios, saber que yo fui apartado por Dios y para Dios. Amén. Eso me hace buscar a mí el apartarme del pecado, aborrecer lo que Dios aborrece. No podemos amar lo que Dios aborrece, tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado. Amén. Entonces, pero para que eso se haga real en mi vida, hermanos, yo tengo que accionar la palabra. Amén. Yo tengo que accionar esa palabra. Hermanos, ¿cuánta palabra hemos recibido? ¿Cuánta palabra desde que estamos en iglesia? ¿Cuánta palabra hemos recibido? Yo tengo ya 21 años de conocer del Señor. Tengo 18 años en la misma iglesia, bueno, en Tibás, cuando estuvimos ahí en la misma iglesia, hermanos, 15 años con el mismo pastor, con el mismo apóstol, hermanos, ¿cuánta palabra hemos recibido? ¿Cuánta palabra hemos recibido? Amén. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces nos volvemos oidores olvidadizos. Y Dios no quiere que nos volvamos oidores olvidadizos. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Y para ser hacedor, hermanos, yo tengo que accionar, hermanos, la palabra que estoy recibiendo. Porque no basta solo con recibir la palabra y decir, qué bonito el servicio, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito la palabra. ¿Y de qué habló? No sé, hablaron de los jinetes, como decía el apóstol un día, habló de los caballos, de unos jinetes. Pero no me acuerdo qué habló. No, hermanos, tenemos que atesorar esa palabra. Amén. María, la mamá de Jesús, dice que muchas veces ya no entendía lo que Jesús hacía cuando era niño. No entendía. Pero ella dice que ella agarraba esa palabra y la atesoraba en su corazón. Por eso cuando Jesús pasó lo que pasó en sus últimos días aquí en la tierra, dice que ella sacó y ella se acordó mucho. Y eso fue un refugio para ella, fue un bálsamo para ella, pero ella atesoraba. Entonces hay muchas veces, hay palabras que tú no entiendes y tú dices, ¿de qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Tú atesoras esa palabra y algún día Dios te la va a revelar, pero porque la tenías ahí atesorada en tu corazón. Amén. Pero tenemos que accionar esa palabra, tenemos que tirar esa palabra, tenemos que toda la palabra que hemos recibido, hermanos, tenemos que empezar ya a habilitarla. Y una manera de habilitarla, hermanos, es con la lengua. Dice la Biblia, el poder de la vida y de la muerte, dice que está acá, está en la lengua, está en nuestra boca. Ahí está el poder de la vida y de la muerte. Tú no vas a morir por esto. Pero si tú empiezas, peor sí, como dice, peor sí me pasa esto, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si me muero, y si el virus entra a mi casa, y si esa plaga entra a mi casa, y si se contagian mis compañeros de trabajo, y si se contagia el vecino, y el vecino la transmite, y empezamos, hermano, a creer o a tener miedo, hermanos, el poder de la vida y de la muerte están aquí, en la lengua. Pero si nosotros, hermano, con nuestra lengua declaramos que ninguna plaga tocará mi morada, que ninguna peste va a entrar a mi casa, que en la sangre, que en los linteles, en el lintel y en las puertas de mi casa está la sangre del Cordero, hermanos, y que el espíritu de muerte va a pasar por encima, en la Pascua va a pasar por encima. Cuando yo acciono esa palabra, hermanos, eso es fe. Amén. Y eso mueve el corazón de Dios, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tienes que tener fe. ¿Y cómo se activa la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces toda la palabra que tú has escuchado, hermano, y que entró por tu oído, tiene que sacar fe. Amén. ¿Y cómo, hermanos? Por medio de tu boca. Por medio de declarar cosas buenas, por medio de orar por tus hijos, por medio de bendecir a tus hijos, bendecir a tu esposa, bendecir a tus papitos, bendecir a los tuyos, a los que te rodean, amén, y llenarte de fe. Entonces se activa la fe, amén. Es muy importante el poder, repito, el poder de la muerte y de la vida está en la lengua, amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser como niños. Dice la Biblia que los tales
los que son como los niños. Cuando comparó a los niños, dice, el de los tales es el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser como niños para heredar la tierra. Josué y Caleb fueron los únicos dos hermanos que salieron de Egipto que le heredaron la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Y Josué y Caleb eran muy niños en ese tiempo, eran muy chicos, eran muy jóvenes. Amén. Entonces eso tipifica, hermanos, que tenemos que ser como Josué y Caleb. Tenemos que ser como niños, hermanos, para heredar la tierra prometida, la tierra que fluye la leche y la miel. Amén, es muy importante, hermanos. Pero ¿cómo, hermanos? En familia. Lo hemos hablado muchas veces, hermanos. Dios es un Dios de familia. Vemos en la Biblia cómo empieza la Biblia, hermanos, con una familia. Amén, Adán y Eva. Termina la Biblia, hermanos, con una boda, las bodas del Cordero. Amén. El libro del Antiguo Testamento, Malaquías, habla, hermanos, de una familia porque dice, hermanos, la proclama de este año, el año de la reconciliación, que Él hará devolver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Familia. Está hablando de familia. Y el Antiguo Testamento termina así. ¿Y el Nuevo cómo empieza? Hermanos, empieza, hermanos, con un matrimonio, José y María. Amén. Con el niño Jesús cuando era chico. Amén. Entonces vea lo importante que es Dios para el Señor Dios, la familia. Dice Efesios 3:15, hermanos, que hay familias o hay modelos de familia arriba en el cielo y aquí en la tierra, porque Dios es un Dios de familia. Amén. Dios es un Dios de familia. De hecho, para lo importante que es para el Señor, ¿cómo inició el Señor sus milagros, hermano? Como una familia. En las bodas, ahí terminó ahí empezó su ministerio. ¿Y cómo va a terminar, hermano? O cómo va a terminar la iglesia, hermanos, con un matrimonio también, las bodas del Cordero. Amén. Cuando la iglesia novia se casa, vea qué importante que es la familia. Amén. Entonces, hermano, con todo esto queda claro, hermanos. Queda claro que lo más importante, hermanos, primero Dios, pero lo segundo la familia. Ahorita queda claro, hermanos, que el dinero es secundario, que lo material va y viene, hermanos, que ahorita lo más importante, hermanos, es nuestra relación con Dios y nuestra relación de familia. Por eso se está cumpliendo el año de la reconciliación. Reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tus hijos, reconcíliate con tus papás, con quien tengas que reconciliarte, hermanos. Ahora hay muchas facilidades, toma el teléfono, está bien, no podemos visitar con quien tal vez estamos con algún problema o alguna situación o alguna enemistad, ya no podemos visitarlos, pero toma el teléfono, ponle un mensaje, reconcíliate. Amén. Pero reconcíliate primero con Dios. No nos podemos reconciliar con el hermano si no nos reconciliamos primero con Dios. Es muy importante. Pero les digo esto, ¿por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios de familia. Lo material va y viene. Lo más importante es mi relación con Dios y mi relación con mi familia. Y te digo esto, hermanos, ¿por qué? Hermanos, ya para ir terminando el tema, ¿por qué es importante? Porque Dios, hermanos, por lo que viene. Es muy importante saber lo que viene para la iglesia. Vienen tiempos, hermanos, muy lindos para la iglesia, pero vienen tiempos muy difíciles para la tierra. Amén. Ya este jinete que hace años salió, lo hemos hablado, este sello que se abrió fue hace años. Siempre han habido pestes, siempre han habido enfermedades, siempre han habido virus, pero nunca como este, hermanos. Este marcó definitivamente un antes y un después. Este marcó un antes y un después, hermano, como cuando cayeron las Torres Gemelas, que afectó y fue un parteaguas de muchas cosas, hermano. Este año, hermanos, con este virus se está marcando un antes y un después en muchas cosas, y no solo en Costa Rica, y no solo en la iglesia, a nivel mundial. Amén, hermanos, tenemos que orar mucho, clamarle mucho al Señor. Ya hay noticias de que en China ya murió una persona por este virus, el antivirus, que es un virus un poco más, que es el que le sigue a este que salió, hermanos. Pidámosle a Dios que esta nueva ola de antivirus no salga a nivel mundial, porque eso sí sería muy, muy tremendo. Amén, hermanos. Pero bueno, y les digo esto, hermanos, también porque la economía del país, ¿verdad? Va a ser muy afectado, está siendo muy afectada. Y ahora sí es cierto, hermanos, que el justo vivirá por fe. Y tenemos que pedirle mucho a Dios, hermanos, que Dios le dé sabiduría al presidente, hermanos, a los diputados, a los ministros, a todos, que les dé mucha sabiduría, hermanos, para que la economía del país no nos afecte a nosotros. Amén. Pero tenemos que saber, hermanos, que cuando viene crisis para el mundo, hermanos, viene un levantar para la iglesia. Cuando viene diluvio para la tierra, hermanos, es porque tu arca de Noé va a ser levantada, se va a levantar. Viene crisis para el mundo, hermano, pero para los moradores de la tierra, para los moradores, hermanos, de Sión,
o para los moradores de Josén, hermano, eso no va a afectar. Viene bendición, viene mucha bendición. Amén, hermanos, para la iglesia. Ahora sí, hermanos, se va a marcar el antes y el después, los que están adentro, los que están afuera, todo lo que hemos hablado. Amén, hermanos, pero no seamos hijos pródigos. No seamos hijos pródigos, porque el hijo pródigo lo relacionamos, hermanos, con el hijo desobediente. Cuando vemos la palabra del hijo pródigo, lo relacionamos con el hijo que se fue de casa. No, pródigo, hermanos, es la persona que despilfarra. Pródigo es la persona que malgasta lo que tiene. Malgasta lo que tiene. Amén. Entonces, si tienes ahorros, lo estuvimos hablando hace unos días allá en Naranjo, antes de que pasara todo esto. Hermanos, tenemos que ser sabios y tenemos que hacer un presupuesto de todos nuestros gastos, un presupuesto, hermanos, de lo que ingresa. No podemos gastar más de lo que estamos recibiendo. Amén. Tenemos que ahorrar. No es tiempo para lujo, lo hablábamos la vez pasada, que tus lujos sean fruto, hermanos, de tus ahorros o de la bendición de Dios, pero no de las deudas. No vamos a ir a endeudarnos, hermano, por una pantalla de 50 pulgadas, hermano. Si tienes una de 32, sé feliz con esa, No es tiempo. Ahorita es tiempo de ahorrar. Amén. Siempre lo hemos hablado, hermanos. La verdadera prosperidad no es cuánto tú gastes o cuánto tú ganes, es cuánto tú ahorras. Es muy importante para esos tiempos, hermanos. Entonces, el hijo pródigo fue la persona, hermanos, que tenía y despilfarró y le importó. No, hermanos, seamos precavidos, seamos obedientes. Amén. Apunté algo aquí que el apóstol siempre nos lo ha dicho. Israel vivía bajo la responsabilidad de Dios, pero no bajo la bendición. Israel quería las bendiciones, quería un montón de cosas, quería que Dios les proveyera, tenían maná del cielo, el agua que salía de la roca, tenían la columna, hermanos, durante el día que los tapaba del sol, tenían la columna de fuego en la noche que no les impedía tener frío, y tenían un montón de cosas. La responsabilidad de Dios, Dios los bendecía. Dios le dijo a Egipto que él iba a sacar a ese pueblo, que lo iba a pasar por el desierto, que lo iba a sacar de esclavitud. Entonces era la responsabilidad de Dios, y ellos vivían bajo la responsabilidad, pero nunca bajo la bendición. Porque cada vez que el Señor quería tener comunión con ellos, decía, no, encárgate con Moisés. Con Moisés, nosotros hablamos con Moisés y que Moisés hable con Dios. Dios no quiere eso, hermanos. Dios no quiere eso. Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos bajo la responsabilidad de Dios. Tú bendíceme, tú dame, tú prospérame. Y cuando tengo que buscar a Él, cuando tengo que orar, cuando tengo que doblar mis rodillas, no lo hacemos, hermano. No vivamos, hermano, bajo la responsabilidad de Dios. Vivamos bajo la bendición de Dios. Es muy importante, hermano. Vuelvo y repito, tener clara la visión. Es muy importante tener clara la visión, porque cuál es el pensamiento del hombre, así es tal es él. Entonces, como tú pienses, hermano, como tú pienses en tu corazón, así es. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante tener muy íntegro nuestro corazón. Y ya para ir terminando, hermanos, Deuteronomio 29:5. Vea lo que dice, hermanos, Deuteronomio 29:5. Y yo os he traído 40 años, oiga, hermanos, 40. Les digo esto, hermanos, porque me llama la atención el número 40. Y ahora que estamos en aislamiento, ¿verdad? Que algunos les dicen cuarentena. La cuarentena son 40 días. Me llama la atención 40 años. Si usted ve en la Biblia, el número 40 está hablando de procesos de Dios. De procesos de Dios. Jesús, 40 días fue al desierto, ¿verdad? Israel estuvo 40 años. Usted ve muchos 40 en la Biblia. Búsquelo ahí por tiempo, hermanos. Vamos rápido. Dice que os he traído 40 años en el desierto. Dice, ojo, vuestros vestidos no se han envejecido. Vuestros calzado no se ha envejecido sobre vuestro pie. El vestido y el calzado, hermanos, ellos no tenían necesidad de cambiarlo, hermanos. Ellos les crecía el pie, les crecía el zapato. Crecían ellos, les crecía la ropa sobrenaturalmente. Así vamos a vivir ahora en estos tiempos, hermanos. Vienen tiempos, hermanos, donde vamos a vivir por fe, donde todo lo que tú necesites, Dios te lo va a suplir. Dios te lo va a suplir, ¿verdad? El Señor dijo, no se preocupen en qué habéis de comer o a qué habéis de vestir. Amén. Entonces, no te preocupes, hermano, ¿qué vas a comer? No te preocupes qué vas a vestir. Dios tiene el control de eso. Dios tiene el control de eso. Pero lo más importante, lo interno. Por eso el orden de los factores aquí se altera el producto. Dice, no os preocupéis en qué habéis de comer. Primero lo de adentro, ni qué habéis de vestir. Primero lo de afuera. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios primero mira lo de adentro, después lo de afuera. Amén. Siempre lo hemos hablado. Dios hace la obra de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Amén. Entonces Él va a tener cuidado de cómo estás tú por dentro. Amén.
de cómo estás tú por dentro, y te va a suplir para tus necesidades primero espirituales. El pan nuestro de cada día, no lo hoy, pero no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Entonces es muy importante tener eso claro. Amén. Pero dice, hermanos, que durante 40 años ellos no necesitaron vestido, no necesitaron zapato. Hermanos, Dios suplió todas estas cosas. Pero habla, hermanos, del zapato. Y yo me hablaba esto, hermano, ¿cómo está tu caminar? Ya para terminar, ¿cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu caminar? Porque habla del pie, habla del calzado. Entonces, Dios va a tener cuidado de eso. ¿A partir de cuándo? De que nosotros nos cuidemos. Amén. Moisés, detente, Moisés, no pases de ahí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Amén. Entonces Dios se estaba acercando. Entonces cada vez que nos vayamos acercando a Dios, tenemos que cambiar nuestro calzado. Josué, igual, Josué también dijeron lo mismo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Cada vez que nos acercamos más al Señor, más tenemos que santificarnos. Más tenemos, hermano, que cambiar nuestro calzado, porque el calzado, hermano, el calzado es lo que nos contamina muchas veces. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: tengo que lavarlos los pies. Y Pedro dijo: no, Señor, tú no me lavarás los pies jamás me vas a lavar los pies. Ay, Pedrito, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Bueno, si es así, Señor, entonces lávame las manos, lávame también la cabeza. No, Pedrito, no hay necesidad. Vosotros ya fuiste limpios por la palabra que habéis recibido. Entonces nosotros somos limpios, hermano, por la palabra que recibimos, pero lo que sí tenemos que hacer es lavar nuestros pies, porque los pies es el contacto con el mundo. Entonces cada vez que nos acercamos más al Señor, cambiamos nuestro caminar, cambiamos nuestras sandalias, nos lavamos los pies. Por eso es muy importante, hermano, la administración para estos tiempos. Es muy importante la administración. Y hermanos, entre paréntesis, hermano, estos días he estado meditando mucho, hermanos. A los hermanos de Naranjo les hablo. No quiero, hermanos, que se sientan, hermanos, solos. No queremos, hermanos, se lo hemos dicho muchas veces, no se sientan solos, no se sientan que están aislados, no se sientan, hermanos, que no tienen pastor, hermanos. Al contrario, ustedes saben, hermanos, que nosotros siempre estamos anuentes a acercarnos, a ayudarnos. Ahora por tiempo, tal vez usted dirá: no, tal vez el pastor no tenga tiempo. Al contrario, hermanos, usted llámenos, usted pónganos un mensaje. Hay hermanos que lo han hecho, hay muchos hermanos que han estado en contacto con nosotros, que nos piden oración, que nos piden por esto, nos piden por lo otro, pero obviamente no todos los hermanos son iguales. Hay hermanos que no lo han hecho. Entonces es muy importante, hermano, que tú te sientas pastoreado, te sientas pastoreada. Amén. Tú tienes ahí en el chat de la iglesia está el número mío, el número de mi esposa, ¿verdad? Nosotros estamos anuentes a ayudarnos. No digas: es que los pastores no tienen tiempo. Al contrario, hermanos, tiempo hay, y si no hay, lo sacamos. Ustedes saben que así es. Esta es nuestra función, ese es nuestro deleite, y eso es lo que nos gusta, hermanos, servirle al Señor y servirle a su pueblo. Entonces no te sientas solo, no te sientas sola, no te sientas aislado. Pónganos un mensaje, amén, a cualquier hora. Nosotros, si no me lo impide el trabajo, por cuestión de trabajo, algo hacemos, el mensaje, sea mi esposa, algo hacemos, hermano, para poder, hermanos, que te sientas pastoreado o pastoreada. Amén, es muy importante. Tal vez en las noches ahora es un poco complicado, hermanos, por la restricción, pero algo hacemos, hermano, que se haga una llamada, hermanos, para que sientas que no estás solo, no estás solo. Amén. Entonces quería dejar eso y cierro paréntesis. Pero tenemos, hermanos, que quitarnos ese contacto con el mundo. Amén, es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque una de las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando venía, hermanos, es esa plaga, hermanos, que mataba a los primogénitos. Una de las cosas que el Señor le dijo: van a encerrarse por familias, van a comerse al cordero, ceñidos vuestros lomos, calzado vuestros pies, con un bordón en la mano, y así va, apresuradamente. Pero qué tremendo, hermanos, porque dice con bordón en la mano, amén, que es autoridad, pero dice con calzado en vuestros pies. Amén. Vean lo importante, hermanos, que es el calzado. Qué tan importante es el calzado, hermanos, que cuando llegó el hijo pródigo, hermanos, llegó a la casa, dice que el hombre dijo: sacad el mejor vestido, ponerle el mejor anillo, poner calzado en sus pies. Vea qué importante que es para el Señor, hermanos, que es el calzado de los pies, el de estar bien calzados, el estar, hermanos, que es el contacto con el mundo, hermanos, no nos afecte y no nos contamine. Calzado los pies con el presto del evangelio. Amén, de la paz. A eso nos llamó el Señor. Amén, a tener sandalias, hermano, que anuncien las buenas virtudes, que anuncien paz, hermano, para estos tiempos que estamos pasando. Tú sé luz en tu casa, tú sé luz ahí en tu trabajo, tú sé luz, hermano. Vienen tinieblas para la tierra, pero en Gosén no.
Amén, tenemos que ser luz. Y yo le decía a unos hermanos ayer, hermanos, vienen tiempos donde nosotros tenemos que marcar la diferencia, nosotros tenemos que ser luz, nosotros, hermanos, tenemos que ser ese faro, hermano, el faro, hay mucha oscuridad, pero el faro daba seguridad a las personas y iban a buscar un refugio. Tenemos que ser como faros, tenemos que estar encendidos, pero no con nuestra propia luz. Tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, el sol de justicia. Amén, amén, hermanos. Entonces es muy importante. Vuelvo y repito, hermanos, es muy importante ser obedientes. Sacrificio yo no quiero, dice el Señor, lo que quiero es obediencia. Obedezcamos, hermano, obedezcamos primero al Señor, pues estemos atentos, con nuestro Dios atentos a lo que Dios está hablando. Métete a la palabra, métete en oración. Dios te va a hablar a tu corazón directamente y te va a dar la seguridad y la certeza, hermanos, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces vamos, hermanos, vamos a orar y tú pídele ahí al Señor que el Señor ponga obediencia en ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias. Gracias, Señor, por esta tarde tan linda, tan especial, Señor, que tú nos das, Señor, para recibir, Señor, de tu palabra, papito lindo. Gracias, amado Dios, por la bendición que tú nos das, Señor, de trasladar, Señor, la palabra, de tirar la palabra, de tirar la semilla, Señor, sabiendo que la semilla está cayendo en tierra fértil, en tierra abonada, Señor, papito lindo, Señor, en nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, a ser obedientes, a adorarte, Señor, con cánticos que salgan de nuestra boca, pero también, Señor, con un cántico en nuestro corazón en forma de obediencia a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la familia de Naranjo. Yo declaro, Señor, sobre ellos cobertura, Señor. Por la autoridad que me diste aquí en Naranjo, Señor, pastoral, yo los bendigo, Señor. Yo declaro sobre ellos un vallado, una cubierta, Señor, que es tu sangre preciosa sobre cada hermano, papito lindo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor. Y yo declaro sobre ellos sanidad, Señor, prosperidad y solo buenas cosas para ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. Ahí estamos, hermano, en el chat de la iglesia. Si alguno no está, pónganos un mensaje, nos lo agregamos al chat. Es muy importante que en estos tiempos estemos comunicados, estemos hablando mucho, estemos recibiendo palabra. Amén. Estamos el martes, nuestro apóstol estuvo, nuestro pastor Juanito estuvo enseñando allá en Tibás. Este martes probablemente va a estar el apóstol. Vamos a estar notificando, vamos a estar avisándoles. El miércoles inicia nuevamente el retiro. Amén. Para que sientas, hermano, no estás solo, no estás sola, la palabra hay, aprovecha el tiempo. Si estás en tu casa, aprovecha el tiempo, llénate de la palabra de Dios. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te cubra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.